tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Esta noche, Señor, al abrir mi boca, llénala tú. Señor, que seamos edificados, instruidos de la forma que tú quieres esta noche. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues esta noche vamos a estudiar, vamos a ver el capítulo 4 de los Hechos. Y quisiera intitular este mensaje, Valor para perseverar. Valor para perseverar. El trasfondo del capítulo 4 de los Hechos es la historia o el relato de cuando Pedro y Juan fueron al templo a orar. Y a la entrada de la puerta que se llamaba la Hermosa, esa palabra en griego significa algo bello, algo hermoso, así se llamaba la puerta, estaba un mendigo, un hombre que había nacido, ¿cómo se le dice cuando no pueden caminar? Inválido o cojo, desde nacimiento. Tenía aproximadamente 40 años. Y al entrar Pedro y Juan, Pedro le dijo, mírame. Y el cojo, la persona, lo miró esperando que le iba a dar algo, ¿verdad? Algo de dinero. Pero Pedro le dijo, ¿sabes que no tenemos oro ni plata? Más lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y fue un milagro sumamente impresionante, porque esta persona nunca había caminado en su vida. Y en ese momento Dios lo sanó, se levantó y empezó a caminar y se pegó con Pedro y Juan. Y el caso es que corrió la palabra y todo el mundo estaba atónito con este milagro, ¿verdad? Como los milagros que hacía Jesús. Y Pedro les empezó a predicar y a decir la palabra, que crucificaron a Jesús, pero esto no lo hicimos bajo nuestro propio poder ni nuestra propia fuerza, sino que fue en el nombre de Jesús a quien ustedes crucificaron. Les comenzó a predicar y la gente empezó a creer. Entonces, ahora vamos a comenzar donde se dieron cuenta las autoridades religiosas y vinieron a querer callarlos, ¿verdad? Las autoridades religiosas, después de haber crucificado y sepultado a Jesús, creyeron que se había acabado todo, ¿verdad? Y en la historia, si estudian la historia de los judíos, se van a dar cuenta que muchas veces se levantaron en contra de los que los dominaban, ¿verdad? Se querían rebelar en contra de Grecia o en contra de Roma. Y lo que pasaba es que los romanos buscaban a la cabeza del movimiento, lo mataban, ¿y qué pasaba? Se acabó todo, ¿verdad? Se acabó la rebelión. Pero con Jesús pensaron que iban a poder hacer lo mismo. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que después de que lo crucificaron y lo enterraron, y sabemos que resucitó, el movimiento que hoy conocemos como el cristianismo entró en todo su vigor. En vez de apagarlo con la muerte de Jesús, al contrario, se expandió, ¿verdad?, el reino. Y así ha sido con las persecuciones a los creyentes, a los cristianos, que entre más los persiguen, más se multiplican. Y vamos a ver aquí ahora, vamos a comenzar en el capítulo 1, perdón, el verso 1, es un capítulo bastante largo, vamos a estudiarlo lo más que podamos. Pero ese es el trasfondo. Y dice el verso 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Acuérdense, pensaron que hoy ya resolvimos el problema de Jesús, él está fuera del escenario, pero lo que vieron es que todo lo contrario pasó. Estaba creciendo el movimiento, estaba dando mucho fruto el mensaje de Jesús, de Yeshua. Verso 3 dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. O sea que
predicó este mensaje Pedro, ¿se acuerdan que había predicado anteriormente? Se convirtieron 3,000, pero esta vez predicó y se convirtieron 5,000. Y acuérdense que solamente son los hombres. Entonces podríamos decir, si contamos a las mujeres y niños, siempre es más del doble, ¿verdad? Unos entre 12,000 a 15,000 personas vinieron a fe en Jesús, en Yeshua. Y esto por el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ¿saben qué? Me tengo que ir, porque cuando yo me vaya, les voy a mandar otro consolador, les dijo. Me parece que Juan 14. Y les dijo, el Espíritu de verdad, dice que Él os guiará toda verdad y toda justicia. Entonces, cuando predicamos el Evangelio y la gente se convierte, es por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros, los hombres, las personas, no convertimos a nadie, ¿verdad? Nuestro trabajo es predicar la palabra, y el que hace el trabajo, la obra en los corazones de las personas, es el Espíritu Santo. Entonces se fue Jesús, mandó el Espíritu Santo, Pedro les predicó, el Espíritu Santo los redarguyó y se entregaron 5,000 hombres, ¿verdad? Tenemos que comprender eso. Cuando servimos al Señor, es para traerle gloria y honra al Señor, no es para traer honra a nosotros, es para Él. Porque la gloria y la honra le pertenecen a Dios, porque Él es el que hace el trabajo, ¿verdad? Por eso las religiones del mundo que convierten a la fuerza a la gente, de nada sirve. De nada sirve, porque son religiones falsas. Cuando predicamos el mensaje de Jesús, de Yeshua, y la gente es convertida, es genuinamente convertida, porque es por el poder del Espíritu Santo. Nacen de nuevo, ¿verdad? Su espíritu es avivado y el Espíritu Santo viene y habita en la persona. Eso es algo glorioso. Por eso cuando Jesús se refirió a Juan el Bautista, dijo, ¿sabes qué? No ha habido otro profeta más grande que Juan el Bautista. Pero después dijo, ¿sabes qué? Pero el más pequeño de los que lo iban a recibir a Jesús, dice, es más grande. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora habita y vive en nosotros. Es algo muy glorioso. Ese privilegio que tenemos los creyentes en el Señor, que el Espíritu Santo reside, vive en nosotros. Eso es algo muy hermoso. Entonces, creyeron muchos, ¿verdad? Vinieron y los querían callar, los echaron a la cárcel, pero Pedro ya había predicado y se convirtieron 5,000 hombres. Verso 5 dice, y acuérdense, el mensaje de esta noche es valor para perseverar. Valor para perseverar. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Entonces, los gobernantes eran los que gobernaban políticamente. Los ancianos del templo, del Sanedrín, tenían mucho poder, y los escribas eran los abogados. Eran los que escribían las escrituras, pero también eran los abogados de la ley. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, ¿quién les dio la autoridad para haber sanado a este hombre? Una vez más, se perdían el punto. Se perdían el punto. Cuando Jesús sanaba a los enfermos y lo hacía en sábado, le decían, hey, ¿por qué estás haciendo esto en sábado? Se perdían el punto. ¿Cuál era el punto? Que se había hecho un milagro. ¿Cuándo habían los sacerdotes y las autoridades religiosas, cuándo habían hecho un milagro? Nunca. Pero la religiosidad nos ciega tanto que no podemos ver las maravillas de Dios. Jesús había sanado a un hombre en una de las sinagogas, tenía la mano seca, le dijo, estírala, y se fue, y la sanó, y no podían ver eso las autoridades religiosas. Pues aquí había un milagro increíble, un milagro mesiánico, ¿verdad? Un hombre cojo de nacimiento, de 40 años de edad, que nunca había caminado, fue sanado, y estaban ellos más preocupados de bajo qué autoridad habían hecho esto, cuando ellos nunca habían hecho ni siquiera un milagro. Pero eso es la religiosidad busca controlar.
Cuando se amenaza a un espíritu religioso, cuando le amenaza su poder, le amenaza su autoridad, lo primero que quieren hacer es matarte. Por eso mataron a Jesús. Porque ese espíritu religioso que mató a Jesús es el mismo que había matado a los hombres de Dios, a los profetas del pasado. ¿Verdad? Busca erradicar el poder genuino del Señor. Entonces le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Le estaba dando la gloria a Dios, estaba predicando a Jesús, estaba testificando sobre él. Verso 11 le dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Acuérdense de eso, es muy importante. Es muy importante, especialmente en estos tiempos, donde se está propagando la mentira en muchos medios de que todas las religiones, que todo es la verdad, que todo dirige a Dios. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, ni es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Jesús excluyó a todos los demás. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pedro aquí acertó ese punto y dijo, ¿sabes qué? En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Yeshua, Jesús, el nombre hebreo, Yeshua, significa salvación. Ahí está. Si quieren buscarlo en el hebreo, en el Salmo 27, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. En hebreo es Jehová es mi luz y mi Yeshua, ¿verdad? El nombre de Jesús significa salvación. No hay otro nombre, no hay ninguna otra persona. No es ningún sacerdote, no es ninguna persona, no es la Virgen María, no es nadie, solamente Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo. Y Pedro estaba predicándoles y les estaba diciendo, ¿saben qué? Al que ustedes crucificaron es el que sanó a este hombre y es el que predicamos. Y es bajo su nombre. Cuando dice, ¿bajo qué nombre estás haciendo eso? La pregunta es, ¿bajo qué autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? Pues la autoridad se las dio Jesús, ¿verdad? Cuando predicamos la palabra, cuando oramos por los enfermos, cuando ministramos, lo estamos haciendo bajo la autoridad de Jesús. Y no hay otra autoridad más alta que Él, ¿verdad? No importa qué leyes pasen, no importa qué es lo que suceda, la máxima autoridad sigue siendo Jesús y sigue siendo su palabra. Verso 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan, ellos venían de Galilea, ¿verdad? Que eran considerados una región de ignorantes. Es como, por ejemplo, una persona que vive en Los Ángeles y de repente viene alguien del medio oeste, de los ranchos, de los sembradíos que hay allá, y viene acá. Los de la ciudad, ¿cómo se dice? Se burlan de ellos. Dicen, oh, mira, este ignorante, este ranchero, este vaquero, lo que sea. Así era más o menos. En Jerusalén era donde estaba la enseñanza. Era donde estaban las escuelas más prestigiosas. Y a los de Galilea los consideraban ignorantes, ¿verdad? Analfabetos. Y los despreciaban. Pero cuando ellos miraban que Pedro, el valor que tenía y con las palabras que hablaba y también a Juan, decían, oye, pues se maravillaban porque estos hombres sin educación, ¿verdad? ¿De dónde sacaron tanto conocimiento? ¿De dónde sacaron tanta habilidad? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Dice la palabra de Dios que la sabiduría de Dios
hace al sencillo sabio, ¿verdad? Entonces, los que tenemos la verdadera inteligencia, los que tenemos el verdadero conocimiento, somos los creyentes en Jesús. Porque cuando Jesús cuando abandonaron a Jesús todos antes de su crucifixión, Jesús les dijo a los discípulos, ¿ustedes también me quieren abandonar? ¿Se quieren ir ustedes también? Y Pedro le dijo, pero Jesús dice, ¿a dónde vamos a ir? Dice, solamente tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Ves? Si solamente aprendiéramos la Biblia en este mundo, tuviéramos todo. Si tuviéramos solamente la palabra de Dios, lo tuviéramos todo, porque son palabras de vida eterna, ¿verdad? Pero claro, vivimos en este mundo, nos educamos, trabajamos, hacemos lo que tenemos que hacer, pero si solamente tuviéramos la palabra de Dios, lo tuviéramos todo, porque son las palabras de vida eterna. Y eso es lo que el Espíritu Santo que vivía en ellos y les enseñaba esta grande sabiduría, este grande valor, y los hombres se maravillaban. Así como se maravillaron con Jesús, que dijeron, nunca ha hablado hombre como este. Cuando las autoridades religiosas enfrentaron al capitán de la guardia y dijeron, ¿por qué no lo arrestaron? Y dijo, es que nunca ha hablado hombre como este. Y ahora sus discípulos, los siguientes de Jesús, estaban hablando palabras de vida, estaban hablando el evangelio. Verso 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo conocía, ¿verdad? Todo el mundo iba al templo cuando iban a adorar, y ahí estaba sentado este hombre en la puerta de la hermosa, mendigando. Entonces todo el mundo sabía quién era. Y de repente estaba caminando entre ellos, pues no había nada que podían decir. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Y ni aún así se entregaban a Jesús. Ni aún así creían. Aún así endurecían sus corazones, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que los que dicen que saben van a tener mayor condenación. Ellos sabían la palabra de Dios, ellos sabían los profetas, pero se agarraban de su religiosidad, se agarraban de su autoridad, y aunque miraban milagros, no se entregaban a Jesús. Por eso cuando vemos la historia de Lázaro y el hombre rico, ¿se acuerdan de eso? Que el hombre rico cuando estaba en el infierno y estaba conversando con Abraham, y le decía a Abraham, Señor, Padre Abraham, manda a alguien que les predique a mis hermanos, o permíteme ir a aplicarles. ¿Y qué le dijo Abraham? Dice, a Moisés y a los profetas tienen, dice, si no les creen a ellos, sino que la palabra, ni aunque se levante un muerto y les predique, van a creer. Y es lo que pasaba aquí, que estos hombres no miraban el punto, este hombre fue sano, es un milagro. No podían ver eso. Verso 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es como tratar, ¿qué se puede comparar eso? Es como tener vamos a decir, una olla hirviendo y que le trates de poner un tapón mientras está hirviendo. ¿Verdad? No se puede, te vas a quemar. No se puede poner el tapón. Quieren tapar algo que no se puede tapar. ¿Verdad? Entonces les dijeron, ¿saben qué? No queremos que prediquen a este tal llamado Jesús, Yeshua. No prediquen. Entonces, ¿qué le contestó Pedro?
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces tenemos que determinar, hermanos, miren, hay ciertas ocasiones donde podemos y debemos desobedecer a las autoridades. Si llega el punto en que el gobierno nos diga que dejemos de predicar a Jesús, tenemos que desobedecer. En Israel están tratando de pasar una ley donde se le prohíbe predicarles a Jesús, a Yeshua, a las personas. Y si no, los mandan a la cárcel. Y se les predican a personas menos de 18 años, les dan más tiempo en la prisión. Es ese mismo espíritu, el espíritu del enemigo que no quiere que se predique Jesús. Entonces, si llegara el momento en que el gobierno nos dice, no predique, cállate, no menciones ese nombre, tenemos que, no nomás podemos, debemos desobedecer. Y decir, como dijo Pedro, consideren si vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a los hombres. Acuérdense, la autoridad de predicar nos fue dada por Jesús mismo. Dijo, vayan por todo el mundo, dice, predicando el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y hacer discípulos. Ese es el mandato, es la comisión de Dios que nos dio a los creyentes. Por eso he titulado este mensaje, Valor para Perseverar. Se necesita valor. Se necesita valor cuando las autoridades nos empiezan a prohibir que no prediquemos a Jesús. Verso 21 dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No podían negar el milagro que había sucedido. Y los amenazaron. Fíjense ustedes la dureza del corazón de las personas. Que aún viendo estos milagros, las personas de todas maneras pueden endurecer su corazón. ¿Se acuerdan de Israel de cuando estudiamos el Éxodo? Israel vio las grandes maravillas de Dios, ¿verdad? Vieron cómo Dios destruyó al ejército de Faraón, cómo partió el mar y después cómo mató al ejército más poderoso del mundo, lo ahogó. Vieron cómo descendía maná del cielo y les daba de comer todos los días a millones de personas, todos los días. Vieron cómo Dios les mandó carne, ¿verdad? Mandó codornices y comieron hasta que se hartaron. Vieron cómo salía agua de la peña y se hizo básicamente un lago alrededor del monte Sinaí. Entonces muchas personas piensan que salió poquita agua. No, era para darle de tomar, de beber a millones de personas. Se creó básicamente un lago donde ellos podían ir a beber agua, donde podían hacerlo para sus necesidades. Ellos vieron cómo se partió la tierra y se tragó a los que se rebelaban en contra de Dios. Y las plagas que Dios mandaba, pero aún así endurecieron su corazón. Entonces, no se trata de ver milagros o no se trata de eso. Se trata de decidir en nuestro corazón que vamos a creer y vamos a obedecer al Señor. Por eso dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Los milagros, todo lo que hace Dios es para que la gente crea y para traer gloria a su nombre, ¿verdad? Pero no debemos de buscar los milagros, debemos de buscar al Dios que hace los milagros, ¿verdad? Y debemos de poner nuestra fe en Él. Y cuando Dios escoge, Él hace milagros, ¿verdad? Pero debemos comprender que es para traer gloria a su nombre y para que la gente crea, ¿verdad? Por eso muchas veces Dios a veces deja de hacer milagros, deja de usarnos por un tiempo para que nuestra fe crezca en Él y no dependamos de que si vemos o no vemos milagros, sino que desarrollemos y nos afirmemos, nos anclemos nuestra fe en la persona de Jesús, ¿verdad? Y como Pedro,
debemos de, como Pedro y Juan, debemos de determinar en nuestros corazones que pase lo que pase, vamos a predicar a Jesús, vamos a adorarlo, vamos a honrarlo. Hay muchas partes, muchos lugares donde la gente le gusta vivir por sentimientos, ¿verdad? Si siente bonito en un lugar, ahí se queda, y si deja de sentir bonito, se va a otro lugar porque quiere sentir bonito, pero eso no es fe, ¿verdad? Eso es querer vivir por medio de emociones. No, tenemos que anclarnos nuestra fe en el Señor, porque las emociones suben y bajan. A veces estamos aquí arriba y a veces estamos arrastrándonos acá abajo, ¿verdad? Pero la fe que persevera es la fe una fe testaruda. Ser testarudo en ese sentido es bueno, agarrarse, afirmarse de nuestra fe en el Señor, ¿verdad? Así como lo hacían los apóstoles. El único apóstol que murió una muerte natural fue Juan, el teólogo, el que escribió el Apocalipsis. Los demás fueron muertos, ¿verdad? Pero ¿qué tenían? Tenían esa fe donde se aferraban a Dios, se aferraban a Jesús. Y como Pablo escribió a la carta a Romanos capítulo 8, dice, ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? Ni hambre, ni persecución, ni desnudez, ¿verdad? Nada debe separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por eso debemos desarrollar esa relación con el Señor muy firme, muy profunda, ¿verdad? Porque van a venir pruebas en nuestras vidas. Y solo Dios sabe si algún día venga una persecución mientras vivamos aquí en la tierra, en Estados Unidos. Hay muchas personas en poder que son enemigos de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque están afirmando, celebrando y defendiendo todo lo que es contrario al Señor. Así es como sabemos. Y tal vez llegue ese día donde nos comiencen a perseguir por nuestra fe. Por eso tenemos que anclarnos y determinar, pedirle, Señor, que nunca niegue tu nombre, que nunca me avergüence de ti ni de tus palabras. Ayúdanos. Ayúdanos a perseverar. Danos valor. Necesitamos valor. ¿De dónde viene? Vamos a seguir leyendo. Verso 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ese es el Salmo 2, me parece. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Cristo es la palabra griega Christos, que significa ungido. En otras palabras, es la palabra griega que se traduce Mesías, ¿verdad? Entonces, si leen el Salmo, dice contra el Señor y contra tu ungido, que significa el Mesías. Jesús es el Mesías. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, acuérdense una cosa, Jesús tuvo que venir a morir. Me recuerdo que una vez escuché a un cardenal, ya se murió, era un cardenal francés muy poderoso, y él se atrevió a decir, fíjense la presunción, la arrogancia de los hombres. Él dijo, si Jesús hubiera tenido un equipo de relaciones públicas mejor, nunca lo hubieran crucificado. Entonces, eso demuestra una ignorancia abismal de las Escrituras.
¿verdad? Un hombre que a lo mejor tenía hasta doctorados, pero no comprendía las escrituras. Jesús tuvo que venir a morir. Dice que tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los profetas, Isaías, David y otros profetizaron que Jesús primero tenía que venir a sufrir. Él tuvo que morir por nuestros pecados, si no, no estuviéramos aquí en estos momentos. Y Él vino para eso, vino a pagar el precio de nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque Jesús, Dios mismo, pagó el precio de nuestros pecados. Todos los demás son falsos. Todos los demás son, ¿cómo se llama eso cuando tratan de tomar el lugar de otro? Todos los demás son usurpadores, son falsos, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la puerta, dice, el que entra de otra forma, dice, es un ladrón, ¿verdad? Él es la puerta. Él es el único nombre en el cual podemos ser salvos. Y aquí están afirmando que la misión de Jesús de venir para morir por los pecados del mundo y así reconciliarnos una vez más con Dios. El propósito de Dios siempre fue habitar con su creación, la creación espiritual y la creación natural. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados, entonces ¿cómo se puede decir eso? Se perdió esa relación con Dios, ¿verdad? Pero Jesús vino a pagar el precio de los pecados y restaurar nuestra relación con Dios. Por eso cuando Él, en su segunda venida, cuando Él regrese, Él va a establecer su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Y va a restaurar todas las cosas. Y después del milenio, vamos a entrar al orden eterno, ¿verdad? Donde vamos a vivir en la Nueva Jerusalén y vamos a vivir con Dios para siempre. Ya no va a haber rebelión, ya no se va a perder, pero eso es lo que hizo Jesús cuando vino a restaurar esa relación que Él siempre ha querido con su creación. Verso 29, entonces aquí está la clave. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo abren tu palabra. Mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, ¿cuál es la clave? Tenemos que estar en oración. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame valor. Quita de mí todo temor al hombre, toda cobardía. Y lléname más de tu Espíritu Santo, lléname más de tu poder, tu amor, tu dominio propio. Por eso no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Debemos de pedirle eso al Señor, para que siempre estemos listos cuando se presente la oportunidad de hablarles a alguien del Señor, ¿verdad? El espíritu del temor te dice, no, te vas a avergonzar, ¿qué van a decir de ti? No, debemos de pedirle al Señor, Señor, dame valor. Pedirle al Señor que nunca te niegue, Señor, nunca niegue tu nombre. Dame valor para hablar tu palabra. Entonces, el Señor dice la palabra de Dios que cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, se nos será concedido, ¿verdad? Y no tenemos que ser teólogos, no tenemos que tener grados teológicos. Todos podemos hablar del Señor, ¿verdad? Y aquí, además de eso, le pedirán al Señor que hiciera sanidades, señales y prodigios. ¿Para qué? Para confirmar su palabra, ¿verdad? Acuérdense, las señales y los prodigios nunca son para jactarnos nosotros. Siempre es para la salvación de las personas y para traerle gloria a Dios. Acordémonos de eso. Y estamos entrando en tiempos muy oscuros, hermanos. Todo lo que estamos viendo, todas las instituciones están siendo sacudidas. Recientemente vimos que
que los sistemas bancarios están siendo sacudidos, y no solamente aquí en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿verdad? Todo está siendo sacudido. Y tenemos que determinar en nuestros corazones que ser fieles a Jesús y ser fiel a su palabra. Aunque el gobierno se vuelva en contra de nosotros, si Dios nos prohíbe negar a Jesús, debemos desobedecerlos. Porque Jesús dijo, el que se avergonzare de mí, de mis palabras, delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Entonces, ¿qué nos da la autoridad de picar a Jesús? La palabra de Dios. La palabra de Dios excede, está por encima de toda otra autoridad. Es más, Dios mismo dice que pone su palabra por arriba de su nombre. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Nunca pasarán. Entonces lo que nos da la autoridad a nosotros de hablar de Jesús es la palabra de Dios. No es la ley, no es la constitución, no es ningún documento humano, es la misma palabra de Dios. El hecho de que tenemos la palabra de Dios con nosotros es un milagro. Estudien la historia y se van a dar cuenta que muchos hombres y mujeres perdieron sus vidas por traernos la palabra de Dios en nuestro propio idioma, ¿verdad? Hemos visto testimonios de hermanos en la China, donde cuando tienen éxito en llevarles vidas, la toman como si fuera su vida, y sí es su vida. Mientras acá tenemos un montón de traducciones, tenemos un montón ¿cómo se dice?, de referencias y tantas cosas, y no leemos la Biblia. Podemos estudiar el griego, el hebreo, tantas cosas, tantos recursos tan hermosos que tenemos, y no leemos la Biblia, ¿verdad? Tal vez por eso a veces Dios permite persecución, porque si vemos a los países donde hay persecución, vemos cómo alaban a Dios y cómo aprecian su palabra. Yo les aconsejo, estemos en la palabra de Dios, tomemos las cosas de Dios en serio, afirmémonos en Él, no sea que nos tome por sorpresa algo, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Y orar, como dice ahí en Lucas capítulo 21, dice, velad y orad que sean hallados dignos de escapar las cosas que vienen cosas terribles, y estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Verdad? Que nos vayamos con el Señor en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, porque los tiempos se están poniendo muy oscuros, hermanos, entiendan eso. Todo está siendo sacudido en estos momentos. No podemos estar cómodos, no podemos estar a gusto. Tenemos que humillarnos delante de Dios y buscarlo con todas nuestras fuerzas. La hora es tarde. Lo dice verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Entonces, cuando oramos conforme a la palabra de Dios, el Señor nos contesta. Y sabemos que si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, dice, se nos será dado. Se nos será dado. Y debemos como dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios. Debemos más y más quitar nuestra vista de este mundo se acaba, y hacer tesoros en el cielo, que es lo único que nos vamos a llevar, ¿verdad? Lo único que vamos a llevarnos a la eternidad es lo que hicimos por el Señor. Que Dios nos ayude, pidámosle que nos use, que nos dé fuerza, salud, que nos dé poder, misericordia, para poder servirle, ¿verdad?, con todo nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a aprovechar el tiempo, aprovechar los tiempos. Porque dice la palabra de Dios que la hora viene, la noche viene cuando ningún hombre puede trabajar. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerzas. Busquémosle con todo nuestro corazón,
¿verdad? Poco a poco las leyes están minando las libertades que tenemos. Poco a poco, no sé si han oído el relato de esa mujer que estaba enfrente de allá en Inglaterra y estaba orando silenciosamente delante de una clínica de aborto y alguien le llamó a la policía y vinieron y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Estoy orando. La arrestaron porque estaba orando silenciosamente. No estoy seguro qué ha sucedido con ese caso, pero lo que quiero decir es que poco a poco las leyes están siendo cambiadas para perseguir a los creyentes en Jesús, en Yeshua. Les garantizo que si hubiera sido una musulmana, una hindú, y les hubiera dicho, hey, le estoy pidiendo a Mohamed o le estoy pidiendo a Krishna que por esto, oh, ok, discúlpanos por haberte molestado. Pero cuando supieron que era creyente, la arrestaron. Entonces, poco a poco, la hostilidad en contra del Señor está manifestándose abiertamente. Abiertamente. Por eso debemos determinar en nuestros corazones que el Señor nos ayude para nunca negar a Jesús. Nunca negarlo. Ni avergonzarnos de Él ni de su palabra. Que el Señor nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Porque realmente la hora es tarde. Entonces, ¿cómo obtenemos ese valor para perseverar? Tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame valor. Quita todo temor. El enemigo trae temor. Trae cobardía. Y la Biblia dice que los cobardes van a quedar fuera. ¿Verdad? Que el Señor nos dé el valor para ser fieles, para predicar la palabra, para predicar a Jesús, pase lo que pase. Porque tenemos la autoridad más alta, que es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias esta noche, te bendecimos, te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Señor, en estos momentos oro por todos los que nos están escuchando, por nosotros, que nos des valor, Señor. Llena nuestros corazones de valor para siempre predicar tu palabra, predicar a Jesús, que no nos avergoncemos de Él ni de sus palabras. Danos el valor, Señor, para ser tus testigos donde quiera que estemos. Ayúdanos, Señor. Yo ato todo espíritu de venganza o represalia, prohíbo todo contragolpe y contraataque del enemigo, disperso por fuego cualquier emboscada satánica en contra de nosotros. Señor, la disperso por fuego el Espíritu Santo y te pido que nos uses, Señor, porque realmente la hora es tarde. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Yo les bendiga a todos y pasen muy buenas noches y Shalom.